se me haga un poquito más fácil poder manejar acá la información. Vamos a iniciar. Primero que nada, darle las gracias por su presencia, darle las gracias por permitirme hablar de este tema tan bonito. Y segundo, pues para los que por primera vez me están escuchando, mi nombre es Arilet Díaz. Yo les quiero enfatizar mucho en esto. Mi primera carrera, la columna vertebral de mi preparación académica es administración en la mención de gerencia industrial, pero de corazón toda mi vida he anhelado, de hecho era a donde yo me quería dirigir, a donde yo quería dirigir mi vida académica era a la psicología. Eso es algo que se ha convertido en mi pasión y hasta el día de hoy no he podido cumplir el sueño de graduarme como psicólogo. Sin embargo, Dios me puso en el camino el coaching, que es lo que me ha acercado un poco más a lo que amo de la psicología. Soy coach ontológico profesional, speaker coach y coach espiritual. Soy mentor coach en organizaciones y liderazgo y soy teóloga. ¿Por qué les digo todo esto? Porque yo quiero que se entienda algo muy importante acá, que el tema que vamos a ver el día de hoy lo vamos a ver desde el coaching, ¿ok? Hay muchas cosas aquí que se abarcan a nivel de psicología, pero tenemos que ser coherentes con lo que cada uno de nosotros es. Y yo soy coach y vamos a manejarlo desde el coaching. Podemos hacer cualquier tipo de acompañamiento desde el coaching para que ustedes se puedan escuchar a ustedes mismos y poder indagar de una manera de introspección sobre ustedes y poder definir cuáles son esas heridas emocionales que venimos arrastrando desde la infancia y que el día de hoy nos están haciendo un obstáculo para avanzar. ¿Ok? Habiendo dicho esto, pues vamos a empezar. Como ustedes verán, seguimos en alianza con Oídme, una alianza hermosísima que consideramos Alejandro y yo va de la mano de Dios porque no tiene otra manera de verse. Y ha sido maravillosa la manera que hemos engranado estos dos proyectos que ustedes ya conocen. Vamos a ir avanzando. Ok. Vamos a empezar entonces con lo que son las heridas emocionales. Se le llaman heridas emocionales o heridas de la infancia. Y se puede definir de esta manera. Es una experiencia traumática o dolorosa que ocurre durante los primeros años de vida y tienen un impacto significativo en el desarrollo emocional y psicológico. Aquí hay algo bien importante que considerar. Cuando nosotros hablamos de un evento, una experiencia traumática, aquí quiero que nos enfoquemos en algo bien interesante, que es el hecho de que lo que nos sucede no es lo traumático. Es decir, se me murió mi papá cuando yo era pequeña, ese evento no es lo traumático. Sufrí abuso sexual, ese evento no es traumático. Descubrí que mis padres eran infieles, ese evento no es traumático. ¿Qué es lo que lo hace traumático? La manera en la que yo lo percibo. La manera en la que en ese momento, en mi niñez, en mi inocencia, yo percibí ese evento. Eso es lo que lo hace traumático. ¿Por qué? Porque si el evento fuera traumático, hubiese sido traumático para mí y para todas las personas que hubiesen estado a mi alrededor, pero no necesariamente es así. Entonces vamos a enfocarnos en esto. Hubo eventos en nuestra infancia, en la infancia de todo el que me está escuchando en este momento, eventos que nosotros los percibimos de tal manera que lo convertimos en un trauma que hoy no podemos superar, ¿ok? ¿Por qué? Yo no puedo cambiar el evento. Si el evento fuese traumático, yo no tendría las herramientas para cambiar ese trauma, porque el evento quedó en el pasado y yo no lo puedo cambiar. Pero como ya yo sé que lo que es traumático es la manera en la que yo lo percibí, entonces yo puedo cambiar eso en mi mente y hacer que ya no me duela, que el día de hoy no me duela. ¿Por qué? Porque lo sané esa herida emocional, porque entendí que el trauma no fue el evento. Entonces puedo ya soltar el evento y trabajar la parte emocional, que eso sí está bajo mi responsabilidad. Y allí yo puedo soltar y avanzar, ¿ok? Luego seguimos a esta partecita azul que nos indica cómo sé yo que tengo una herida emocional. Realmente los psicólogos consideran que todos tenemos una herida emocional. Todos. Es prácticamente imposible criar a una persona sin heridas emocionales. Aunque yo tenga un bebé el día de hoy, no puedo decir, a ver, voy a trabajar de tal manera que yo no le cree una herida emocional. Tendría que, no sé, vivir al 100% para él y al final del camino igual va a tener su herida emocional. ¿Por qué?
porque repito, no tiene, la fuerza no está en lo que sucede, sino en cómo lo percibe el niño en ese instante. Pero ¿cómo puedo saber yo que estoy arrastrando con una herida emocional? Pues aquí tengo algunos indicadores, algunos. Miren, esto es demasiado profundo. Abarcar todo lo que tiene que ver con heridas emocionales no nos va a dar toda la noche para esto. Entonces, aparte de que son muchas heridas emocionales, yo solo les voy a hablar de 5, pero existen otras heridas emocionales, solo que de las 5 que les voy a hablar es como que en la que más se centra ¿cómo se dice? En las sesiones de terapia. Entonces, a las que más les han dado interés, pero existen más, que de hecho, si ustedes no se ven identificados en las que vamos a hablar hoy, la próxima semana podemos hablar de otras más y ver allí, trabajar o de manera individual, en una sesión conmigo, me pueden decir, Arilé, mira, yo no me ubiqué en ninguna, pero yo quisiera saber cuál es y podemos seguir indagando. ¿Okay? ¿Cuáles son esos indicadores que tenemos acá? Algunos de esos indicadores que ahora en la edad adulta tenemos patrones de relaciones disfuncionales. Cuando tenemos una vida en la que decimos, Dios mío, he tenido 3 parejas y con las 3 parejas me está sucediendo lo mismo. Siempre me pasa lo mismo. No puede ser que el problema sea en ellos. ¿Será que el problema soy yo? Ya ahí tenemos un foco como para analizar y pensar algo está sucediendo, ¿no? Una baja autoestima o autocrítica, cuando empezamos que yo no sirvo para nada. O sea, Arile, ¿por qué no hiciste esto? Es que yo siempre meto la pata, yo siempre, o sea, ¿para qué lo voy a hacer yo? No, a mí no me pidas eso lo voy a hacer mal. Ya ahí nosotros tenemos que darnos cuenta de que hay algo, hay una herida que no me está permitiendo valorarme a mí misma. Dificultad para regular mis emociones, sobre todo cuando tenemos ira, las personas que son muy agresivas o las personas que tienden a la depresión, las personas que se encierran cuando algo sucede, las personas que medio le dicen, mira, te vestiste horrible el día de hoy y van y lo que se quieren es esconder y no hayan cómo avanzar en ese día solo porque le han dado un mal comentario. Ahí también podemos percibir que debería haber una herida emocional allí. Los comportamientos autodestructivos o adictivos, cuando tendemos al alcohol, a las drogas, a, ¿cómo se dice?, a actividades que nos hacen daño a nosotros mismos. Incluso cuando vemos personas que tienden mucho al sexo de una manera desmedida, también hay una herida emocional allí que no ha sanado y sentimientos de tristeza o vacíos que son constantes. No es porque yo hoy me sentí vacía o sola o triste, ya tengo una herida emocional, no. Pero si en mi día a día, en mi actuar por la vida, yo siempre me siento triste o vacía, hay algo que llenar allí que debe venir de una herida emocional. Quiero saber cómo vamos hasta ahorita. Yo sé que vamos iniciando, pero di bastante información al respecto y quiero saber cómo vamos hasta ahorita y qué les parece lo que les estoy diciendo hasta el momento. Pues Seguimos, sí, Amarita. coincide mucho Arilet, ¿no? Eh, Todas estas situaciones que tú comentas se ven en mi colegio, ¿no? Mira, Sí, sí, sí. Hace poco una alumna de 13 años está con 4 meses de embarazo. wow. Entonces, son Ujú, heridas, ¿no? Heridas de ujú. niñez. Y pues ella es una madre, ¿no? Una futura madre, ya 4 meses, o sea, ya está formado el bebé. Entonces, eh, pues estos son heridas y todavía es una niña, ¿no? Es una niña, pero tiene 13 años. Sí, y mira que Entonces, me alegra mucho que hayas comentado eso porque hay algo que yo incluso se lo comento mucho a mi hijo cuando andamos por la calle, ¿no? A veces, y yo sé que todos los que estamos presentes hemos vivido eso, que vamos por la calle y vemos personas peleándose. De hecho, yo lo he comentado varias veces también en algunas clases. Vemos personas peleándose y la gente lo que ve es gente molesta, ¿no? Gente ofendida, pero yo lo que veo son personas que se están haciendo daño en sus heridas emocionales. Cuando decimos, no es que él me hirió, yo siempre se lo he dicho a ustedes, se lo comenté la clase pasada, no es que te hirió, es que te lastimó una herida que ya existía. Entonces allí es donde nosotros tenemos que ver qué es lo que me ofende de las personas, qué es lo que más me ofende. Esta es una manera de ir definiendo cuál es esa herida emocional que me está afectando en el día de hoy. Entonces recordemos y tengamos esto presente. Lo más probable es que aún tengamos heridas emocionales sin sanar y eso es lo que nos está trayendo los problemas interpersonales. Eso es lo que me está trayendo problemas con mi pareja, me está trayendo problemas con mi mamá, con mis hijos, con mis hermanos, en mi trabajo,
¿Por qué siempre estoy a la defensiva? ¿De qué me estoy defendiendo? ¿No? Porque nos estamos defendiendo, estamos protegiendo esa herida. Eso es lo que hacemos, proteger la herida. Si yo fui una niña criticada, cuando era niña, en el trabajo, si me critican mi trabajo, voy a estar a la defensiva, porque no quiero sentirme otra vez criticada como cuando era pequeña. Si siento que de pequeña fueron injustos conmigo, yo voy a tender a ser justa lo más posible y voy a ofenderme cuando sienta que están siendo injustos conmigo. Pero realmente no están siendo injustos conmigo, soy yo la que está protegiendo esa herida para no ser dañada nuevamente. Entonces, más o menos por allí va la cosa. ¿Cuáles son ¿qué hice? Oh my God, ya va. ¿Cuáles son las heridas que vamos a estar viendo? Aquí está. Estas son las que vamos a estar viendo. Herida de rechazo, herida de abandono, herida de humillación, herida de traición y herida de injusticia. ¿Okay? Vamos a empezar con la herida de rechazo. En una herida de rechazo, un niño se siente incomprendido y no querido. ¿Ok? Se siente rechazado, como lo dice la herida. ¿Cuáles son las causas que pueden hacer que un niño se sienta de esta manera? Un abuso emocional o físico puede llevar a que el niño se sienta rechazado, porque tú no vales, tú no mereces, tú no tienes valor para mí, por lo tanto te uso a nivel emocional o físico, ¿ok? Y ahí llega lo que es el abuso. El niño se siente desvalorizado totalmente y no querido, hecho a un lado, ¿ok? Negligencia emocional, cuando el niño llora porque está triste, le dicen, ah, ya cállate, eres un tonto, que vas a estar ahí llorando por esa tontería, un niño tenías que ser. Entonces el niño siente que está hecho a un lado, no, ahí vemos la desvalorización del niño. Rechazo de los cuidadores, cuando tenemos, yo no voy a decir que no existan papás y mamás que lo hacen, pero existe mucho en el caso cuando tenemos padrastros, madrastras que no se portan bien con nosotros y empieza a sentirse este rechazo, o cuando mamá y papá no están y nos cría la abuela o el tío, ¿no? Y estamos compartiendo con primos, con otros niños y nosotros estamos hechos a un lado, somos rechazados. Cuando el papá nos ha rechazado porque dice, no es mi hijo, ¿no? O cuando vemos que papá, después que se enteró que mamá estaba embarazada, se fue de casa y esa historia la tenemos en la cabeza. O sea, todas esas cosas hacen que el niño se sienta rechazado. ¿Ok? Repito, los eventos no son los que generan el trauma, sino cómo lo está recibiendo el niño. Existen muchos niños que han pasado por eventos de rechazo y han decidido que sí valen. Hoy de adulto dice, ¿qué pasa? Sí valgo, claro, yo valgo. O sea, mi papá nunca me quiso, pero a mí nunca me afectó eso. ¿Por qué? Porque tuve, no sé, una mamá que me dijo, sí, vale, tú sigue adelante, eso no te va a afectar, y salió adelante. Entonces, no es el evento como tal, sino esa recepción del niño de esos eventos, cómo lo está analizando en su mente, cómo lo está procesando hacia su autoestima. Recordemos que todo esto daña nuestra autoestima. Todas estas heridas de rechazo dañan primordialmente la autoestima. Cuando yo sano mi autoestima y la pongo a un nivel, un alto nivel, porque es alto que debe estar sin confundirlo con el ego, yo puedo superar todas estas heridas, ¿ok? El bullying, por supuesto, muy importante porque cuando nos hacen bullying precisamente nos sentimos rechazados, criticados. De hecho, lo que es las tres primeras heridas tienen gran relación, que son rechazo, abandono y humillación. Tienen mucha relación y se van a dar cuenta. Y aquí es muy importante esta dificultad de aprendizaje o discapacidades, porque normalmente las personas con dificultad de aprendizaje y con discapacidades se sienten rechazadas. Una persona que está en silla de rueda, una persona que tiene problemas motores, una persona que tiene parálisis cerebral, una persona que tiene retardo mental, una persona que tiene autismo, una persona que tiene hiperactividad, una persona que tiene dificultad de aprendizaje, todo ese tipo de Ok. personas se sienten rechazados. ¿Por qué? Porque la sociedad les dice, no puede ser así, tengo que meterte en los parámetros sociales para yo poder entenderte. Entonces ellos se sienten rechazados
desde la posición en la que ellos se encuentran. Por eso en la actualidad se trabaja mucho para que estos niños sean integrados en la sociedad y ya no se les exija que entiendan a la sociedad, sino que la sociedad los entienda a ellos. Y les están creando un espacio dentro de la sociedad donde ellos puedan sentirse cómodos, ¿ok? Para poder minimizar un poco esta herida de rechazo, que sí, la he visto incluso en personas autistas que pensamos erradamente que no se dan cuenta del día a día. Y por supuesto que sí, ellos se dan cuenta de absolutamente todo. Y el primer error que cometemos con personas con discapacidades o con problemas de aprendizaje es pensar que ellos no entienden el mundo de nosotros. Y por supuesto que lo entienden. Ahora, ¿qué sucede en un adulto con esta herida de rechazo? Crece con un miedo al rechazo. Fui rechazada de niña y ya no quiero sentirme así. En sesiones de coaching, muchas veces he estado en el lugar de preguntarle a la persona, cuando siento que está trabajando una herida de rechazo y cuando le pregunto, ¿cuándo fue la primera vez que te sentiste así? Normalmente se van a la infancia y dicen, bueno, en mi infancia cuando me pasó esto y esto y esto y esto, entonces ya, ahí se consigue el momento en el que inició esa herida emocional del rechazo. Entonces, esta persona adulta siente miedo a ser rechazado nuevamente y todas sus actitudes van a ser en función de no ser rechazado nuevamente. Ahora, tiene miedo a la intimidad emocional precisamente por eso. Una persona que se cierra a nivel emocional porque teme ser rechazado. Tiene miedo a un apego, tiene miedo a apegarse a una persona para que luego le rechace, porque tiene metido en su cabeza que si ya le han rechazado de niño, le van a seguir rechazando, ¿ok? La mente, yo siempre he dicho que nosotros somos niños haciendo vida de adultos realmente. Siempre vamos a ser niños haciendo vida de adultos porque siempre vamos a querer complacer a nuestra autoridad. En aquel momento nuestros padres, nuestros criadores, pues nuestros cuidadores, ellos siempre los vamos a querer complacer a ellos. Entonces, como ellos nos rechazaron, entonces yo vivo hoy tratando de complacerlos a ellos para no ser rechazadas nuevamente. Eh, Miedo a la soledad. Y miren que esto es bien importante porque esto se repite en el miedo, perdón, en la herida de abandono. Al tener miedo a la soledad, yo me voy a ir con cualquier pareja porque no quiero estar sola. Y segundo, al tener esa pareja, voy a apegarme emocionalmente a esa pareja porque no quiero que me abandone, no porque voy a sentirme rechazada nuevamente. Entonces, puede que esté a la defensiva o que yo diga, sabes que voy a superar la soledad y me quedo en la soledad y no voy a entrar en una relación con nadie porque me va a rechazar. Y yo no quiero pasar por el miedo al rechazo nuevamente. Prefiero quedarme sola y aprender a vivir allí. Ese es otro mecanismo de defensa que toma la persona con herida de rechazo. Miedo a no ser amado y miedo al abandono. Ya bueno, esto es parte más de lo mismo. El miedo al rechazo, miedo a no ser amado, yo me pongo altos estándares en mi comportamiento, quiero ser perfecta para mi pareja, para que mi pareja no tenga razones de rechazarme. Entonces, si están viendo todos los conflictos que se generan en una herida de rechazo, lo pueden ver, lo pueden identificar. ¿Se imaginan estar con una persona como pareja que tenga una herida de rechazo? Pues lamentablemente en el mundo hay muchísimas personas en este lugar, donde se apegan a la persona, donde tienen muchos problemas de relaciones precisamente por lo mismo, porque realmente lo que se está manejando es el miedo al rechazo, no en sí los eventos que suceden en pareja, sino que la persona sin darse cuenta se sabotea a sí misma por no vivir el rechazo nuevamente. Yo he visto situaciones que para mí me duelen mucho, a pocas personas voy a tratar de contarlo sin mucho detalle, pero he visto casos por lo menos de niños que se quedan llorando porque papá o mamá salen a trabajar. Y bueno, esta no viene aquí, sino en el caso del abandono, pero para dar una idea. Papá y mamá salen a trabajar y he escuchado a los niños llorando porque papá y mamá se van. Y por más que el niño llore, le dice, papá, no te vayas, por favor, no quiero estar solo, papá se va. Y eso, aunque papá no lo sepa, daña al niño en una herida de abandono. Cuando ese niño crece,
entra en una relación donde tiene miedo de ser abandonado. Y por tener miedo a ser abandonado, va a decir que sí a todo lo que la pareja diga, aunque no se sienta feliz, porque lo único que está apuntando es a no ser abandonado nuevamente. Entonces, de esta manera es que la herida de abandono actúa, al igual que la herida de rechazo. Por eso, bueno, lo hablé aquí por lo mismo, pero son un poco parecidas. Eh, Arile, Dime. te quería comentar que, que el sistema ahora, como te estoy haciendo de administrador, había puesto automáticamente que los micrófonos se silenciaran, pero el que quiera preguntar algo o el que quiera decir algo, que levante la mano para abrirle el micrófono. Perfecto, me parece bien. Y por favor, sí les pido que si tienen interés en interactuar, levanten su manito, que Alejandro les da la oportunidad de hablar, para ir avanzando, pero sí me interesa, para no hacer yo los pares en cada punto, sino que ustedes vayan interactuando, porque me interesa escucharlos, me interesa que ustedes puedan identificar esto, ya sea en ustedes o en las personas que les rodean, porque esa es la idea. La idea es que el día de hoy nosotros podamos identificar estas heridas en nuestros seres queridos y en nosotros mismos, porque sanar estas heridas va a ser de gran ayuda para nuestras relaciones personales. Alejo, me avisas cuando alguien levante la manito porque no me doy cuenta. No te preocupes por interrumpirme, no hay problema por eso. Para sanar una herida, cualquiera que sea, yo lo voy a decir de una vez, cualquiera que sea, es número uno identificarla. Identificar desde dónde nació y por qué nació. ¿Por qué actualmente esa herida me está dañando tanto y en qué relaciones me afecta? Y el siguiente paso es perdonar a esas personas que generaron esa herida. ¿Por qué? Porque ellos no lo hicieron con esa intención. Ellos simplemente, repito, hicieron un evento, pero la manera en la que yo lo percibí es solo mi responsabilidad. Entonces, comprender que lo que yo estoy percibiendo como una herida es algo mío, algo interno que yo debo sanar. Cuando yo logro sanar esto desde la introspección, recordemos que yo les hablo desde el coaching y desde el coaching hablamos de introspección y hacerme cargo de lo que yo siento. En el coaching nunca vas a escuchar, sí es verdad, tu papá tenía la culpa, ahora cómo vas a hacer. No, porque en el coaching entendemos que yo tengo responsabilidad sobre mis emociones y yo puedo hacerme cargo de lo que siento. No necesariamente tengo que culpar a otra persona, porque si yo culpo a otra persona, yo voy a pasar mi vida arrastrando con eso, porque no tengo las herramientas para que esa persona me pida perdón. Y ojo, que he escuchado muchos coaches decirme, sí, él me pidió perdón, pero aún así yo siento que no lo puedo perdonar. Entonces, de nada nos sirve a nosotros que nos pidan perdón. Lo que nos sirve es perdonarnos nosotros mismos y perdonar los sucesos. Perdonarnos a nosotros por cómo percibimos esto y comprender que el día de hoy, y es algo que le hablo mucho a mis coaches el día de hoy yo soy lo que soy gracias a lo que viví. Si una sola cosita en el pasado se hubiese cambiado, yo no soy lo que soy hoy. Entonces, agradecer lo que yo soy hoy, si yo estoy contenta con lo que yo soy hoy, voy a estar tranquila con todo mi pasado, con todos esos eventos, porque esos eventos duros o no, me hicieron lo que soy hoy. ¿Ok? Seguimos avanzando. A ver, vamos a la herida de, no, esta no era. La herida de abandono. En una herida de abandono tenemos que en la niñez el niño se siente desamparado y confundido. ¿Confundido por qué? Porque, Alejandro, hazme un favor en el grupo de recursos o alguien que me ayude en el grupo de recursos a informar que todavía está la clase porque me están preguntando por privado si ya terminó y no puedo contestar. Ok, en la herida de abandono, el niño se siente desamparado y confundido. ¿Por qué confundido? Porque cuando el niño nace, cuando el niño va creciendo, se da cuenta de que sus protectores son sus cuidadores. Y cuando sus propios cuidadores le abandonan, él entra en confusión. Porque dicen, espérate, porque el que me cuida me abandona, porque el que me cuida no está pendiente de mí, porque el que me cuida no le importo, porque el que me cuida no me toma en cuenta. Entonces eso le hace crecer confundido. ¿Cuáles son las causas que pueden generar una herida de abandono? La separación de los cuidadores,
el abandono emocional, que es la separación de los cuidadores. Aquí muy importante, oigan esto, no solamente cuando un papá o una mamá se van de casa, sino también cuando uno de ellos muere. Y ustedes dirán, ay, pero y entonces sí, no tienen idea cómo una persona puede sentirse abandonada cuando su padre muere o su madre muere. Yo hace poco pues me enteré de un compañero del salón de Julio César que murió su mamá y ustedes no tienen una idea de cómo eso me afectó mucho y miren que al niño ni lo conozco y a la mamá mucho menos, pero el solo hecho de pensar que un niño a la edad de mi hijo tenía que atravesar por eso cuando de hecho mi hijo también lo atravesó a los 9 años cuando murió su papá. Entonces son niños que tienen que saber cómo afrontar. Yo siempre le digo a mi hijo, yo no puedo sanarte, no puedo decirte cuáles son tus heridas o cuáles van a ser cuando seas de adulto. Pero lo que yo sí puedo hacer es darte las herramientas para que cuando tú seas adulto puedas trabajar en ellas más rápido de lo que yo lo hice. Porque yo empecé a trabajar con todo esto mmm, sola, sin ningún tipo de herramienta a los 18 años. Y yo vine a tener herramientas para trabajar en esto cuando mi hijo ya tenía 9 años. Entonces, imagínense, ahorita tiene 12, hace 5 años atrás, apenas. En cambio, que un niño o un adolescente o una persona que va empezando su adultez tenga las herramientas para superar todo esto es un gran camino avanzado. Entonces, separación de los cuidadores, ya sea que se vayan de casa, ya sea que mueran o ya sea que no los atiendan dentro del hogar. No por el hecho de que papá y mamá estén en casa quiere decir que no abandonan. Hay papás que dentro de casa abandonan a sus hijos, no los atienden, no están pendientes de ellos, no saben de sus vidas, no les importa si estudian, si no estudian, si se bañan, si no se bañan, con quién andan. Prácticamente el niño vive solo dentro de casa. Eh, Eso es lo que es la separación de los cuidadores. Abandono emocional, cuando no, aquí no es negligencia, no es que los traten mal, es que simplemente no les importa. Uf, no sé cuál de los dos sea peor, pero es la diferencia entre negligencia emocional y abandono emocional. Negligencia emocional, cuando yo no me hago cargo de las emociones del niño, sino que simplemente ya quiero que se calle, ¿no? O sea, ya no me importa, ya cállate, ¿no? Abandono emocional cuando no estoy ni siquiera pendiente de qué siente el niño. El niño llorando y la madre muy tranquila haciendo sus quehaceres y todo, pues le da igual si el niño llora, no llora, qué hace, qué no hace. O si el niño está triste, no le importa. O si el niño está molesto, pues ya lo deja que agarre su rabieta. Ese es el abandono emocional. Disciplina severa, cuando al niño se le imponen a hacer cosas y no se le explica el por qué. Es solamente lo haces porque lo haces, ¿no? Vas a limpiar la casa, vas a atender a tus hermanos, eso, uy, yo he escuchado mucho de esos casos. Personas que actualmente incluso no quieren tener hijos porque tuvieron que hacerse cargo de sus hermanos. Y dicen, no quiero, o sea, ya yo viví todo eso, no quiero tener hijos. Entonces, eso es una disciplina severa cuando el niño tiene que hacer solo porque papá lo dice y punto, porque mamá lo dice y punto. Entonces, el niño se siente abandonado porque se siente desprotegido. O sea, yo tengo que obedecer la autoridad a como dé lugar, no hay nadie en mi defensa. Estoy abandonado, tengo que hacerlo porque sí. Adopción o acogimiento, miren, aquí el ejemplo que daba yo de cuando tenemos padrastros, ¿no? Pero en este caso no es decir los padrastros, sino cuando un niño, miren, y esto es importante, cuando nosotros adoptamos a un niño, tenemos que saber que trae una herida de abandono, porque el hecho de unos niños saber que sus padres biológicos los han abandonado por la razón que sea, miren, es que no tenían dinero para mantenerte y entonces ella prefirió regalarte para que tú tengas una vida mejor. Eso normalmente se traduce en una herida de abandono. Cuando una mamá se va a otro país, y miren que lo he visto en muchos casos venezolanos, cuando una mamá se va del país, un papá se va del país para darle una mejor vida a sus hijos en Venezuela, miren que la, ¿cómo se dice? El propósito es bonito y es bueno. Voy a dejar a mi hijo con mi mamá, con su abuela, porque le voy a dar una mejor vida a mi hijo, pero mi hijo no lo va a recibir de esa forma. También he visto muchos casos donde finalmente le dicen a la mamá, es que cuando yo me enfermé, tú no estabas ahí. Cuando yo salí mal en un examen, tú no estabas ahí. Cuando yo me preocupé por algo que me pasó en el colegio, tú no estabas ahí. Quien estaba ahí era mi abuela es mi mamá.
y pues lágrimas de sangre, la mamá llorando porque se fue para darle una mejor vida a sus hijos a nivel monetario. Entonces, son cosas que son de analizar. Es cierto que el dinero es muy necesario para muchas cosas, pero nunca, nunca va a sustituir la parte emocional. Y en el día a día en el que vivimos, donde hay un corre-corre por las necesidades económicas, no nos ha dado tiempo centrarnos y decir qué es más importante, la economía o la parte emocional. Pasar hambre con mi hijo en casa o viajar a Estados Unidos y enviarle todo el dinero posible, pero sacrificando la parte emocional de mi hijo, ¿no? O sea, son cosas que cada quien tiene que saber, porque siempre lo he dicho, desde el coaching lo digo, no hay, eh, no hay respuestas correctas y equivocadas, no hay opciones correctas y equivocadas, todas son correctas siempre y cuando tú puedas correr con las consecuencias de cada acción. Eso es lo único importante, porque recordemos que tenemos que hacernos cargo de lo que nosotros hacemos y lo que nosotros sentimos. Si yo a futuro puedo enfrentar a mi hijo para decirle, mira, ya regresé, aquí estoy contigo, sé que te hice daño en el tiempo que no estuve contigo, pero mira todo lo que logramos y ya estamos juntos y ayudarlo a sanar, mira, excelente, vamos a seguir adelante. O sea, es como les digo, aquí no se trata de tachar absolutamente a nadie, ¿ok? Sino siempre recordar que nuestros hijos son también un frasco de emociones igual que nosotros y tenemos que cuidarlos. He tenido coaches que han tenido que tomar la decisión de irse a otro país y dejar a sus hijos en su país natal. Y les he dicho, ok, solo ten en cuenta que no es lo mismo un papá, una mamá presencialmente que a la distancia. Tienes un trabajo doble que hacer allí para que tus hijos puedan sentir un poco menos el golpe de tu ausencia, ¿ok? Pero es cuestión de manejarlo cada quien, de hacerse responsable, hacerse cargo. Eh, Abuso físico o emocional, bueno, como les decía, este viene muy amarrado a la herida de rechazo, porque una persona que es abusada a nivel físico o emocional es una persona que también está sintiendo abandonado porque no está recibiendo quien le proteja. Estoy desprotegido, abusan de mí, ya sea a nivel emocional o físico, y eso me hace sentir sola, solo, estoy abandonado, ¿ok? De eso se trata esta percepción. ¿Qué sucede con un adulto que trae una herida de abandono? También, por supuesto, tiene miedo a la intimidad emocional, esto lo vamos a ver mucho. En el primer caso, tienen miedo a la intimidad emocional porque tienen miedo a ser rechazados. Es decir, a decir, uy, no, ¿sabes qué? Tú no me gustas. Uy, no, tú no eres lo que yo creía, ¿ok? En este caso, miedo a la intimidad emocional por temor a ser abandonado, que lo vamos a ver ahí más abajito. A ver, no, aquí no. Por temor a ser abandonado. Es decir, tengo miedo de que me digan, oye, mira, ¿sabes qué? No, lo nuestro no funcionó, yo me equivoqué, no siento nada, me voy. ¿Ok? Y sentir ese vacío nuevamente. Porque la persona que tiene una herida de abandono trae un vacío, un alguien que ya no estuvo en su niñez y que fue muy importante para él o para ella. Entonces no quiero volver a sentir eso. Muchas veces me cierro a una relación porque no quiero que me abandone. Prefiero cerrarme a la relación que vivir el hecho de que alguien más me abandone. Incluso les puedo decir que una persona que ha muerto su papá, porque de hecho he visto esos casos ya, que ha muerto su papá en la niñez, en la vida adulta entran en una relación con temor de que su pareja muera. Entonces, fíjense lo que es porque no quiere volver a vivir ese abandono, porque es un abandono, porque cuando hablamos de abandono no es que la persona se quiso ir, cuando hablamos de abandono es que la persona ya dejó un vacío en el espacio que tenía a nuestro lado, eso, o sea, ya no está por las razones que sea, y no queremos volver a vivir eso. Miedo a la pérdida, bueno, ahí es lo que yo les decía, miedo a que muera un ser querido, miedo a que muera mi hijo, miedo a que muera mi madre, miedo a que muera mi pareja. Miren, y este punto para mí es, les puedo dar un taller de solamente la muerte, porque yo viví eso y la muerte de este ser querido me cambió el panorama de mi vida y yo tuve que hacer cambios en el panorama de mi hijo también como mamá que lo podía hacer en ese momento, ahorita no, ya él tiene 12 años, ya está en su independencia emocional,
pero antes de él llegar a esa independencia emocional, tuve que cambiar muchas perspectivas sobre la muerte, que actualmente no quiere decir que se ha disminuido el temor a la muerte, pero la he entendido desde otra perspectiva, si se quiere. Muchos me han dicho un poco fría, pero siempre pienso que la muerte es parte de la vida también. Hay personas que tienen hoy temor de una enfermedad que tengan porque pueden morir por esa enfermedad, porque ya anteriormente la han tenido, y de hecho en una conversación que tuve con una persona le dije, mira, tú tienes temor a morir por esa posibilidad de enfermedad, pero ¿sabes qué? Hoy en día hay gente muriendo sin ningún tipo de enfermedad, porque salen a la calle y los atropellan, porque les dan un infarto. De pronto él estaba muy sano y le dio un infarto porque alguien, no sé, en la calle les disparó, los atropelló, qué sé yo. Pero realmente para estar cerca de la muerte no es necesario tener una enfermedad. La muerte yo creo que llega en el momento que tiene que llegar, y todos nosotros como seres queridos tenemos que saber que en cualquier momento nuestros seres queridos se van a ir. Por eso yo siempre les digo, y lo hablamos en la clase de autoestima, hablemos hoy, expresémonos hoy, digámosles a las personas cuánto los amamos, cuánto los queremos, cuánta falta nos hace estar aquí, porque después que se van ya no hay posibilidad de hacer eso. Y siempre lo digo y siempre lo diré, nos duele más lo que no decimos que lo que decimos. Entonces, todas esas cosas tenemos que tomar en cuenta. Dime, Alejo. Arile, bueno, yo tengo una creencia aquí que voy a hablar un poco acerca de las creencias, ¿no? Yo instalé en mi cabeza la creencia de que si ya superamos la pandemia, vamos a durar lo que dice la Biblia, los 120 años, ¿no? O 90 más o menos. Pues sí, pues sí. Em, pero es así, o sea, nosotros, yo puedo comprender que tengamos miedo a la muerte, yo eso lo comprendo perfecto, pero también ha sido porque es como digo yo, bueno, yo que soy cristiana, igual que Alejo, siempre he pensado que nosotros no fuimos hechos para quedarnos en esta vida. Nosotros fuimos hechos para, y bueno, sí les pido disculpas a todos los que no lo piensan como yo sé que aquí hay personas con otras creencias, y con respecto, con mucho respeto hacia esas otras creencias, yo pienso que nosotros no venimos para quedarnos en esta vida. Todos vamos a salir de esta vida. Nadie va a salir de esta vida, solo los que vengan, todos los que estén vivos cuando Jesús vuelva. Pero bueno, ya me estoy desviando mucho del tema. Seguimos con miedo a la soledad, volvemos a lo mismo que sucede en el rechazo, ¿no? Donde yo estoy en una relación donde quizás no me siento bien, pero me quedo ahí porque no quiero estar sola. ¿Ok? O me estoy yendo con la primera persona que se me acerca a ofrecerme una relación porque no quiero estar sola. Miren que yo he escuchado mucho eso, y yo creo que ustedes también. Personas que dicen es que yo no puedo estar sola, ¿no? Más que todo lo he escuchado en mujeres. Es que yo no puedo estar sola, no quiero estar sola. Y son personas que de verdad les he conocido que entran en una relación y pasan a otra relación y a otra relación. Entonces van acumulando un cierto número de relaciones disfuncionales porque están en automático, no se están dando cuenta de que están actuando desde su herida de la infancia. ¿Ok? Miedo a la dependencia emocional, esta, wow, es muy fuerte, porque la persona muchas veces no quiere entrar en una relación porque dice, no puedo entrar en esta relación porque esta persona se va a hacer indispensable para mí. Y si esta persona luego me abandona, yo no voy a poder superar la pérdida. ¿Ok? Entonces así se maneja la mente de la persona con una herida de abandono. Es como que, uy, prefiero no tener una relación porque es que después se va a ser muy importante para mí. Y si finalmente esa persona entra en esa relación, va a estar agobiando a su pareja porque tiene miedo de que su pareja le abandone. Y va a estar buscando siempre la manera de controlar todo. Aquí está, miedo a la falta de control. Empieza a querer controlar todo para que la pareja no lo abandone. Empieza a querer empezar a subir sus propios estándares de perfección para que la persona, la pareja no le abandone. El problema es que esos parámetros de perfección los está tomando de sí mismo, no de su pareja, que quizás su pareja ni siquiera está pensando en eso, ¿ok? Es algo que está solo en su cabeza. ¿Cómo vamos hasta aquí? Hola, hola, Oscar, todo bien por aquí y de oyente. ¿Qué tal? ¿Qué te parece todo lo que has oído hasta ahora? Estoy entrando ahora de oyente, justo ahora. ¿Cómo?
Está, lo que pasa es que va entrando, Arilé, él Ah, ya, trabaja. ya, Estoy perfecto, ya entendí, ya. de hecho, Bueno, muchísimas de, gracias, Oscar, muchísimas gracias. Bueno, de entonces hecho estoy vamos, trabajando. ¿estás qué? De hecho estoy trabajando justo ahora, pero bueno, me estoy colando aquí un ratito también. Gracias, gracias, muy valioso para mí eso, gracias. Bueno, miren, vamos a seguir entonces, aquí me dice Katy, excelente, boom, mi cabeza, dice Antonio. Ahorita te escucho, Toña, ahorita te escucho. Vamos a pasar a la herida de humillación. Y miren que aquí voy a hacer un paréntesis para decirles algo, que yo no lo puse en el, es que mira, ya son 8:44. Yo no lo puse en las diapositivas porque pensé que ya era mucha información, pero yo quiero que sepan esto. La herida que más está en nosotros, podemos tener varias heridas, ¿ok? Esto también es importante. Yo puedo haber sanado mi herida del abandono, pero todavía tener la herida de rechazo. O haber sanado una herida de rechazo, pero tener una herida de humillación. Entonces, todas esas cosas tenemos que ver. Aparte, no es fácil identificar la herida. No es que el día de hoy de una vez ya yo lo identifiqué, no es fácil, porque fíjense que hay muchos factores que se parecen. Entonces puede ser abandono, puede ser rechazo, tienen que estudiar su infancia, tienen que estudiar esa manera en la que fueron criados, el entorno en el que ustedes estuvieron en la infancia y cómo percibían a sus padres. Si ustedes percibían que sus padres no tomaban en cuenta sus emociones, si ustedes percibían que sus padres los trataban mal, los rechazaban, no los tomaban en cuenta, los hacían menos, los desvalorizaban. Todos esos elementos son importantes. Y también definir cuál de esas acciones de mis cuidadores son las que más me han dolido hoy. ¿Cómo podemos hacerlo de manera inversa? El día de hoy, ¿qué es lo que hace que yo me sienta mal con las acciones de las personas a mi alrededor? ¿Qué es lo que más me ofende de las personas? ¿Qué es lo que más me molesta que las personas hagan con respecto a mí? ¿Cuáles son esos eventos que me hacen sentir tan mal que pierdo el control de mí mismo? Quizá de esa manera también podemos nosotros identificar esa herida. ¿Ok? Pero lo que les quería decir, también se puede saber la herida que tenemos por nuestro cuerpo. Imagínense ustedes, el cuerpo de cada uno de nosotros nos ayuda a identificar qué tipo de herida tenemos. Y miren que es impresionante, pero yo he detectado en algunos cuerpos, digo, mira, este cuerpo, y es impresionante un caso específico de una persona que tiene una discapacidad y tiene el cuerpo de la persona que ha sentido rechazo. Y yo digo, wow, qué impresionante es el cuerpo humano que todo nos lo dice. Entonces, imagínense todo lo extenso que es este tema que estoy intentando hacerlo resumido. Ok, vamos entonces con la herida de humillación. En la niñez, el niño se siente menospreciado, avergonzado y desvalorizado. ¿Ok? Y por supuesto, humillado, esa es la palabra. ¿Ok? ¿Cuáles son las causas que pueden generar una herida de humillación? El abuso emocional o físico, porque humilla, es humillante, ¿cierto? Fíjense que lo tenemos tanto en abandono como en rechazo. En el rechazo, fíjense que es el mismo evento, abuso emocional y físico, pero hay quienes lo toman como rechazo, hay quienes lo toman como abandono y hay quienes lo toman como humillación. Porque ¿de qué va a depender? Del entorno en el que estén, ¿ok? Si yo soy una niña a la que siempre han humillado, tú eres una tonta, eres una imbécil, una inútil, no sirve para nada, pero además de eso, soy abusada emocional o físicamente, yo lo voy a tomar como parte de la humillación. Pero si yo soy una persona que en casa nunca están pendientes de mí, nunca saben lo que siento, cómo me siento abandonada, este evento que es de abuso emocional y físico lo voy a tomar como parte del abandono. Y el mismo caso sucede con el rechazo. ¿Ok? Entonces quiero que vean, por eso yo les digo, no es tan fácil determinar la herida. Hay que hacer mucha introspección, mucho trabajo interno para definir realmente cuál es la herida que hoy me está molestando en mi día a día con mis relaciones personales y cómo la puedo sanar para yo sanar mis relaciones personales. El bullying, por supuesto, fíjense que tenemos bullying también, creo que fue en el abandono, en el rechazo, ya no lo recuerdo, pero aquí también lo tenemos.
Cuando a una persona, sus propios padres, sus propios cuidadores le hacen bullying. En el otro caso, creo que era abandono, ya no lo ubico, cuando le hacen bullying a un niño, pero los padres, los cuidadores no intervienen, se siente abandonado, se siente solo. En este caso, bueno, imagínense una persona que el día de hoy tenga herida de humillación, lo más seguro es que en su infancia pues recibió bullying de sus cuidadores. Ahora yo pregunto, ¿qué sucede normalmente, no siempre, pero qué sucede normalmente con una persona que en su infancia vivió bullying? ¿Quién me dice? ¿Qué sucede con una persona que en su infancia ha vivido bullying? ¿Quién me dice? Yo los voy a esperar que me digan. Nadie me dice. Una persona que en su infancia vivió bullying, normalmente, ajá, siente vergüenza y rabia. Exacto. En el momento siente vergüenza y rabia. Por eso es que aquí se siente avergonzado en la niñez y todo. Pero ya más adelante se convierte en la persona que también hace bullying. Entonces, cuando nosotros vemos, y aquí esto es un punto importante que yo quiero tratar, creo que una vez lo comenté, cuando vemos a una persona que hace bullying, señalamos al que hace bullying, pero no nos damos cuenta que es una persona que está herida posiblemente en humillación, que también ha vivido bullying. Entonces, es un caso muy difícil. Cuando vemos una persona que hace bullying y una persona que recibe bullying, es un sistema, ahí se crea un sistema donde de lado y lado hay grandes heridas, ¿ok? Porque del lado de la persona que hace bullying, también hubo bullying en el pasado. Y de parte de la persona que recibe bullying hoy, quizás no está recibiendo el apoyo necesario para que su autoestima esté elevada y pueda defenderse ante el bullying, sino que simplemente se retrae y se aleja. Quizás ha tenido rechazo en casa, abandono en casa, injusticia en casa, que lo hace retraerse y aceptar el bullying de la otra persona y convertirse en víctima. ¿Okay? Yo nunca he querido normalizar el aceptar el que la persona del bullying sea víctima. No me gusta normalizarlo porque eso hace que a la víctima le demos un lugar de víctima y se quede de víctima. Y eso no ayuda. Cuando hablamos de bullying, debemos ayudar a las personas para que salgan de allí y enfrenten el bullying por sí mismos, pero para eso se necesita una alta autoestima. Tengo a Katy levantando la mano. Dime. Hola, buenas noches. Bien. Bueno, con respecto al bullying quería acotar algo porque yo recibí bullying en mi adolescencia y bueno, no hago bullying, pero porque obviamente no me gustó y pienso que también tiene que ver con el respeto, ¿no? Con el respeto a las otras personas. De hecho, mi hijo también le hicieron bullying en el colegio y tuve que intervenir, cosa que yo no recibí de mi madre, porque cuando le dije que a mí me hacían bullying, que en aquel momento no se llamaban bullying, mi mamá no me defendió, no fue al colegio a reclamar o a hacer algo, en el colegio nadie hacía nada, y bueno, cosa Mira. que yo con mi hijo sí lo hice, fui al colegio, reclamé, inclusive encaré al niño que le hacía bullying y mandé a llamar a su representante, porque ya era demasiado, Entonces, bueno, me di cuenta que el padre también tenía problemas. Y bueno, hay cosas que después uno entiende, pero ahí terminó todo, pues porque es como que imponer el respeto ante todo, ¿no? Ya yo había pasado por eso y no recibí el apoyo de mi familia, de mis padres, y ni de mis maestros, ni de los, bueno, vamos a decir, de la jerarquía que había en De el la colegio. autoridad. Sí, Sí. de la autoridad. Entonces fue todo eso pues quizás me hizo más fuerte, pero también me trae emociones quizás desagradables, ¿no? Para cosas que tuve que enfrentar sola. Bueno, quería compartir eso con ustedes. Gracias de verdad por compartirlo. Y así es, cuando nosotros recibimos bullying, normalmente esa persona ha recibido bullying. Fíjate que tú te diste cuenta que de parte de su papá como que había un algo también, ¿no? Y ahí va ahí como un patrón. Los niños no hacen bullying por hacerlo.
hay algo detrás de ello, ¿no? Y el aprendizaje lo traen de casa. Y el hecho de que tú hayas podido defenderte sin la ayuda de la autoridad, pues dice mucho de ti porque realmente manejabas una buena autoestima. Aquí me dice también Susi, igual dice, a mí me hicieron cuando pequeña en el colegio, pero siento que no me afectó porque nunca le paré ni me sentí mal. Mira que eso le pasó a mi hijo también. Yo siempre le comento a él, él me dice, mami, me hicieron esto, esto y esto. Y yo, ¿y cómo te sentiste con eso? Ay, yo no les hice caso. Y él no se da cuenta, pero eso es bullying. Y de hecho un día comenté delante de él, no, a él le han hecho bullying, pero él no le hace caso. Y él me mira y me dice, a mí me han hecho bullying. Y eso me hace ver a mí que realmente él no se afecta. Y él comprende que las personas que hacen bullying, el problema lo tienen ellos. Entonces, creo que ahí es donde nosotros tenemos que trabajar estas herramientas para nuestros hijos. Y yo les comentaba en una de las clases que me indignaba ver a una mamita que grabó a su hijo diciendo cómo le hacían bullying en el colegio. Entonces, lo que más me indignó fue esto, ¿no? Sale ella grabando al niño y le dice al niño, cuéntales qué es lo que te pasa con tus compañeros de clase. Y el niño la mira y le dice, bueno, que los niños cuando yo me equivoco de fila y me pongo en la fila de las niñas, me dicen, ay, mira, es niña. Entonces yo digo, eso no es bullying, eso creo que sucede tan común en los colegios y hasta se ríen, ay, verdad, me equivoqué, no, me cambio de fila y voy a la fila de los niños, no pasó nada. Y unas niñas con las que yo comenté eso me decían, porque yo, como saben, yo doy este reforzamiento educativo en casa y trabajo mucho la parte emocional con los niños también. Y les comentaba eso y una de las niñas me decía, pero yo también me he puesto en la fila de niños. Y me han dicho, ay, mira, se cree niño. Y a mí eso no me parece bullying, yo me cambio de fila ya. O sea, realmente hay cosas que tenemos que normalizar como un juego, que no necesariamente tiene que ser algo ofensivo. Luego, lo que más me indignó es que la mamá le dice, no, no, pero cuéntales qué te pasó el año pasado con el grupo anterior con el que ya no estás. O sea, imagínense esa mamá trayendo a colación un evento pasado para que al niño le vuelva a doler. Ahí el niño empezó a llorar. No, que los niños no querían hacer trabajo conmigo, que me sacaban del salón de clase. Entonces yo digo, ¿quién hizo el daño más grande? ¿Los niños de esa vez o su mamá que no le permite avanzar al niño en ese recuerdo? Que no le ayudó al niño a superar ese recuerdo, sino que más bien se lo trae a colación para que vuelva a doler. Entonces ahí es donde yo digo, no digamos solamente bullying, ay, qué malo, no, no. Veamos cuál es nuestra acción con nuestros hijos con respecto al bullying. ¿Qué estamos haciendo nosotros en las casas? Porque los niños reciben bullying y en casa no les damos apoyo y terminan niños hasta suicidándose por el bullying, porque ni siquiera recibieron el apoyo necesario que tenían para poder salir adelante con eso que hoy llaman bullying. ¿Ves? Entonces no podemos llegar a este punto. Dime. Arilén, sería bueno que refresquen los que entraron tarde lo que dijiste al inicio del taller acerca de la herida emocional, que el evento como tal, no la herida, sino la forma como yo cómo yo reacciono al evento. Sí, importantísimo. Dos cosas quiero aclarar para todos los que van entrando. Número uno, que esto es un tema de psicología muy profundo, muy, muy recontra profundo, tiene muchas vertientes y yo lo estoy trabajando aquí solo desde el coaching, ¿ok? No puedo trabajarlo a nivel de psicología porque no es mi fuerte es el coaching y lo estamos trabajando desde el coaching, que tiene que ver con los pensamientos y las emociones, ¿ok? La psicología, además del pensamiento y las emociones, viene la parte conductual, que esa no tiene nada que ver con el coaching. Por eso cuando yo les ofrezco un espacio de acompañamiento, les ofrezco un espacio de acompañamiento desde la introspección, donde ustedes mismos van a poder conseguir las respuestas a sus preguntas, ¿ok? Y número dos, cuando hablamos de una herida emocional, no estamos hablando de que nuestros cuidadores nos hicieron algo que nos dañó. No es así. Pudo haber pasado cualquier cosa, pero el trauma, no, una herida de humillación es un trauma que traemos, perdón, una herida de la infancia es un trauma que traemos desde la infancia y lo estamos arrastrando hasta el día de hoy y no nos permite llevar una vida tranquila con las personas con las que nos relacionamos. Allí es cuando nos damos cuenta que algo sucede con nosotros. Pero el trauma no viene dado por el evento vivido. El trauma viene dado por la manera en la que nosotros percibimos ese evento.
Ponía yo el ejemplo al inicio, si de pronto una persona fue abusada sexualmente, lo que le crea una herida no es el evento como tal, no fue el abuso sexual, es la manera como esta persona recibió, percibió este evento. Y fíjense que se los comentaba, puede convertirse en una herida de abandono, puede convertirse en una herida de rechazo, puede convertirse en una herida de humillación y ya van a ver más adelante que puede convertirse en una herida de injusticia y puede convertirse en una herida de traición, o sea, en todos los aspectos. Pero todo va a depender de cómo lo recibe la persona. Pero no se trata del evento. ¿Por qué no es el evento? Porque yo no puedo cambiar el evento. Yo puedo sanar mi herida emocional, pero si mi herida emocional resulta que se basa en un evento, ¿cómo lo puedo sanar? Es imposible, porque yo no puedo cambiar el evento. Si fui abusada sexualmente a mis 6 años, ¿cómo cambio yo eso para poder sanar? No puedo. Pero si yo me doy cuenta de que la herida no me lo creó el evento, sino la manera en la que yo percibo ese evento, yo puedo sanar. ¿Ok? Entonces, bueno, Ari, habiendo aclarado... quiero aprovechar aquí para dar un ejemplo también de una percepción particular. Pues yo me Ok. acuerdo cuando yo era pequeño, yo usaba el pelo largo y se me hacían rulitos y era catiritos. Y me decían risitos de oro, me decían en el colegio los niños, me decían risitos de oro. Y el profesor de educación física, que se llamaba Coti en ese entonces, era amigo de mi papá, pero yo era un chico muy, viste, acelerado, siempre era muy pila, siempre andaba para acá, para allá. Y eso le llamaba mucho la atención al profesor de educación física y en tercer grado, él me ponía a jugar voleibol con los chicos de sexto y de quinto grado del colegio. Entonces, ¿qué causaba eso? Que los chicos de quinto y de sexto me tenían rabia porque era como que el preferido del profesor y al terminar el recreo, los chicos me metían de cabeza en el basurero en la pipa de basura del colegio. Y yo siempre llegaba sucio a la casa y mi mamá creía que era porque yo era muy inquieto que llegaba sucio, pero eran los chicos que me metían de cabeza en el basurero. Pero entonces, hoy me doy cuenta que el trauma, o sea, la herida, el trauma viene de acuerdo a cómo nosotros reaccionamos, porque eso en vez de a mí, de achicopalarme, lo que me hizo fue que me convertí en un líder. Porque entonces mi abuela le vendía los pastelitos al de la cantina, al maestro Antonio. Y yo le decía a mi tío, yo le decía, mira, decirle a abuela que meta 20 pastelitos más, porque tengo algo en el colegio. Y con esos 20 pastelitos yo venía y les repartía a otros chicos de sexto, para irme, creaba, viste, una especie de una mafiecita y me iba a desquitar con los otros de sexto, yo con mi equipo atrás, viste, yo le daba los pastelitos y llevaba a mi equipo atrás a desquitarme con los que me metían de cabeza en la pipa. Claro, hoy en día uno lo ve por eso, pero ¿qué era lo que le decían a uno cuando pequeño? Que me imagino que la mayoría de los venezolanos hemos escuchado esto. Si a usted le dan, no se deje. Mire que si usted llega aquí con un ojo morado, el otro se lo pongo yo. Siempre eso siempre lo escuché yo. Y entonces, a mí esa situación me transformó, busqué la alternativa de convertirlo en algo que me ayudó, pues, porque ahí hice amistades con gente que después siendo adulto, ellos continuaron por ese mal camino y yo me salí de ese camino y siendo adulto llegó un momento que ellos todavía me cuidaban a mí por tener esa amistad desde el inicio. Mira, pero yo voy a aprovechar eso que estás diciendo porque hay algo aquí bien importante que rescatar, que es el hecho de que los niños son muy resilientes, no tienen una idea de la resiliencia que tiene un niño. Miren que he visto muchos casos y de hecho lo he visto con mi hijo también, donde la muerte de un ser querido como un papá es más fácil de superar para un niño que para la pareja. Es mucho más fácil. En muchas parejas he escuchado decir, no, pues yo pensé que mis hijos se iban a poner mal, pero ellos son los que me han ayudado a salir adelante. Y yo también lo viví con mi hijo porque yo siempre lo he comentado, él podía tener un día muy tranquilo, pero cuando él me veía llorar a mí, él dejaba todo botado para ir a llorar conmigo. Entonces yo estaba creando la herida en él. Yo tuve que darme cuenta de que yo tenía que cambiar mi conducta. Bueno, ya eso es otro tema, pero así lo hice. Pues cambié mi conducta para evitar arrastrarlo a él en mis emociones. Y esto también es importante porque cuando nosotros tenemos hijos, muchas veces, como les decía el caso de ahorita del bullying,
le damos mayor importancia de la que tiene sin darnos cuenta de que el niño solo lo puede superar. No en todos los casos, pero hay casos en los que el niño pudiera superarlo, pero la mamá o el papá entran a defenderlo como víctima y no como alguien que merece respeto. Mi hijo no vivió bullying en el colegio, pero sí vivió injusticia por parte de autoridad y yo fui a defenderlo. No lo defendí como víctima, lo defendí como una persona que merecía respeto y desde ese punto de vista se lo hice ver a él. Hasta la fecha nos ha quedado de gran aprendizaje, así como nos contó también Katy que tuvo que defender a su hijo. Asumo que también defendió a su hijo de esa manera, porque ese es el punto. El punto es recordar que no debemos convertir nosotros mismos, no debemos convertir a nuestros hijos en víctimas. ¿Por qué? Porque ellos tienen la manera de salir adelante, pero necesitan es nuestro apoyo. Ellos no necesitan a un papá que los haga ver como víctima y los salve de todo. Ellos necesitan ver un apoyo para que ellos tengan fuerza de defenderse. Y hasta la fecha, mi hijo, gracias a Dios, lo ha logrado. No soy la mamá perfecta, solamente me siento a conversar con él, a entregarle muchas de las herramientas y yo misma me asombro de ver cómo él hace uso de esas herramientas. Ahí es donde puedo decir yo, wow, me siento orgullosa de ver cómo él ha armado su propia autoestima. Yo les conté a ustedes una vez que mi hijo sufrió de baja autoestima en los primeros años de vida y yo tuve que trabajar fuertemente con él hasta el día de hoy que él lo ha podido superar. Entonces, ¿qué es lo que le digo? Enfoquémonos en qué están haciendo nuestros hijos, cómo se están sintiéndoles, démosle apoyo, escuchémoslos y tendámosles la mano. Decirle siempre, están las puertas abiertas para que tú me cuentes todo y que cuando vengan a contar no reciban críticas, juicios, nada de eso, sino recordar como si fuera, miren, a veces toca incluso pensar, a ver, voy a hacer que no es mi hijo el que me está hablando, voy a hacer que me está hablando el hijo de la vecina. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que el trato es diferente, porque tenemos a veces más tacto con el que no es nuestro hijo que con nuestro propio hijo. Entonces, eso también tenemos que analizarlo nosotros como papás. Ok. Aquí me dice Luz Helena, uy, creo que mi hija Evelyn pasa por esta situación. Hubiera sido buenísimo que ella entrara a esta clase, Luz. Hubiera sido genial. Bueno, herida de humillación. A ver. Herida de humillación. Decía que vamos por las críticas constantes, es lo que más daña en una herida de humillación. Recordemos que cuando nuestros hijos nacen o cuando nosotros nacemos, nuestros papás son dioses, nuestros cuidadores son dioses. No conocemos más nada, no conocemos el mundo. Crecemos pensando que el único mundo son nuestros cuidadores, ¿ok? Lo que ellos digan, amén. No conocemos nada, somos un papelito en blanco. Entonces a ese papelito en blanco desde muy pequeño le están diciendo, eres un inútil, eres un tonto, no sé para qué te mando a hacer las cosas. Nunca haces nada bien. Entonces, ¿qué va a creer el niño? Que es cierto. Pero cuando ven que a otros niños si les alaban, mira tan bello, mira tan bonito, cómo es buen estudiante, y vamos al colegio y entonces escuchamos a la maestra, wow, qué buen estudiante fulanito y sutanejo y menganejo y todo. Y cuando llegamos a casa nos dicen, ay, mira, la maestra nunca te alaba, nunca dice nada de ti. ¿Cómo crece ese niño? Crece, como dice arriba, menospreciado, avergonzado, desvalorizado. Peor aún, cuando los comparan, ¿ok? Cuando empiezan, fulanito es mejor que tú. Ah, mira, es más pequeño que tú y habla mejor que tú. Mira cómo hablas. No sabes pronunciar la R, no sabes pronunciar no sé, tantas letras no puede pronunciar el niño, ¿no? La ridiculización. Ay, mira cómo se cayó, mira todo lo sucio que quedó, ¿no? El niño todo avergonzado queriéndose esconder y la madre que lo saca para que todo el mundo se ría de él. Lamentablemente todos esos casos existen. Es muy lamentable, pero existen. La mamá que regaña al niño delante de los compañeros o que le dice, mira, para que veas lo sucio que eres, para que veas que nunca arreglas tu cuarto. Todas esas palabras de humillación crean esta herida de humillación. ¿Qué sucede con la persona que crece con herida de humillación? Cuando es adulto, por supuesto que tiene miedo a la crítica, pero ¿qué hace el miedo a la crítica? Hace que la persona no sea extrovertida, porque todo lo que yo voy a decir, la gente me va a ridiculizar.
la gente me va a criticar. La gente va a decir que yo no sé hablar, que yo no me sé expresar. Puede ser la persona más elocuente del mundo, pero va a sentir en sus adentros que no es así porque tiene una vocecita en la cabeza que le dice, eres un inútil, tú no sabes, siempre te equivocas, bla, 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 fulanito es mejor que tú, entonces mejor me callo. Miedo al fracaso, es una persona que no se va a atrever a iniciar nada porque le va a dar miedo fracasar y que lo juzguen por ser fracasado, que lo juzguen por lo que él considera ser fracasado, porque aquí voy a hacer un paréntesis y quiero que se entienda bien esto. El fracaso no es una palabra que todo el mundo conoce desde el mismo nivel. Lo que para mí es un fracaso, para Alejandro quizás no lo es, o para Rosario fracaso es otra cosa. ¿Me entienden? Entonces es importante que entendamos esto. Si yo tengo una herida de humillación y tengo miedo al fracaso desde lo que yo creo que es fracaso. Entonces, de pronto, si yo empiezo un negocio de, no sé, voy a vender arroz en mi casa, abarrotes en mi casa, pero resulta que a la semana me va mal, otras personas no dirán que es un fracaso. Otras personas dirán, no, pues Arilia, lo intentaste, pero no te funcionó por muchos factores, pero para mí va a ser un fracaso y voy a pensar, todo el mundo me está señalando, todo el mundo dice que soy una tonta, que soy una inútil, que no puedo levantar una tienda de abarrotes en mi casa. Sí se me comprende esa parte. Miedo a la vergüenza. Miedo a sentirnos avergonzados, ya yo no voy a hablar en público, no voy a decir lo que pienso porque yo no sé nada de política y cualquier cosa que yo pueda decir va a ser una gran estupidez. No voy a hablar de este tema porque yo no tengo nada que aportar ahí, porque cuando la persona de pronto dentro de sí tiene mucha experiencia y puede hablar y puede ayudar a otros, pero mi herida de humillación no me permite hablar. Miedo a la vulnerabilidad, como en todos los casos, tenemos temor a sentirnos vulnerables y que nos vuelvan a hacer lo que sentimos desde pequeños. Recordemos que en todas estas heridas lo que hacemos es protegernos para no volver a sentir lo que sentimos cuando estábamos pequeños, ¿ok? Y todos, en todas las heridas que tenemos, lo que vamos a hacer es salir a la defensiva. Si a mí me humillan, si yo finalmente no me pude proteger bien y me sentí humillada, va a suceder dos cosas. O me voy a encerrar más y me voy a ir, ¿verdad? O voy a reaccionar de una manera agresiva hacia la otra persona porque me está humillando. ¿Okay? Ahí es cuando yo digo que cuando veo personas en la calle discutiendo, lo que veo son heridas lastimadas y las personas defendiéndose desde esa herida. Ay, que tuve una pareja, pero él me hizo mucho daño. Yo nunca he aceptado esas palabras porque realmente nadie nos hace daño. Es lo que yo repito. Hay eventos que lastiman la herida que traemos desde pequeño. No, porque es que él me humillaba. Entonces ahí viene la pregunta, ¿no? Claro, yo no la hago desde el coaching, pero sí la hago a nivel de así como que de análisis e introspección. ¿Y por qué me dejé humillar? ¿Qué es lo que hizo que yo permita la humillación? Yo he tenido personas que me han dicho, lo que pasa es que, bueno, mi esposo me es infiel. Y pues no es primera vez. No es primera vez, ya él me ha sido infiel otras veces. Y ahí cuando yo pregunto, ¿y por qué has permitido que suceda varias veces? Entonces ahí está el punto. ¿Por qué si mi pareja me humilla, por ejemplo, por qué yo sigo aceptando la humillación? ¿Qué hay dentro de mí que permite que yo siga aceptando la humillación? Hay como un patrón allí en la relación que debo revisar. Miedo a la falta de control, bueno, esa ya la hablamos también anteriormente, aquí es igual, la persona que entra en su herida trata de controlar para no volver a sentir lo que sentía de pequeño y tengo miedo de perder ese control. Ok, voy a entrar en una relación con tal persona, pero yo tengo miedo que me humille. Tengo miedo que yo no pueda controlar eso y yo me sienta humillada y me sienta perdida en la relación donde me están humillando. Y todos estos procesos son mentales e inconscientes. No es que yo conscientemente estoy diciendo, ay, voy a entrar en una relación con él y yo sé que probablemente él me pueda humillar y yo no lo voy a poder controlar. No, esto es a nivel inconsciente y emocional, donde yo tengo miedo de que surja algo que desbalancee la relación y yo me encuentre en una posición donde estoy siendo humillada, pero lo amo tanto, entre comillas, que no puedo salir de la relación. Y ahora estoy viviendo lo mismo que cuando yo era pequeña, donde yo era humillada por mi familia. Muchas veces en coaching, mis coaches se han dado cuenta de sus heridas emocionales a través de una relación actual.
donde se están dando cuenta de que hoy están aceptando todo lo malo de la relación porque así vivieron en su niñez. ¿Qué sucede aquí? Y aquí sí les voy a hablar a nivel psicológico porque lo escuché de parte de una psicóloga y por eso me atrevo a decirlo. Muchas veces entramos en una relación, tomen nota ahí por favor, muchas veces entramos en una relación en la cual tenemos una disfuncionalidad que traíamos con nuestros padres, porque inconscientemente pensamos, si mi pareja hoy resuelve esto conmigo, yo voy a haber resuelto mi problema con mi papá. No sé si eso se comprende. A ver, si mi papá fue un hombre infiel y yo vi cómo mi mamá sufrió por la infidelidad de mi papá, yo a futuro probablemente, miren que es probable, no es que siempre es así, porque hay mujeres que precisamente toman otro camino y dicen, no voy a tener pareja nunca porque me van a ser infiel, y otras dicen, yo voy a tener una pareja, pero esta pareja tiene realmente que ser fiel, porque si a la primera que me sea infiel lo dejo. Pero hay otras que entran en una relación un poco tóxica donde viven lo mismo que su mamá, donde la pareja le es infiel una y otra vez, y ellas empiezan a sufrir lo que sufría su mamá, porque inconscientemente piensan que si ellas pueden superar eso y lograr que su esposo sea fiel, es como haber resuelto el problema que tenían sus padres. Les repito, somos niños viviendo una vida adulta. Nosotros todos somos un reflejo de nuestra niñez, no la hemos dejado atrás, no hemos crecido, ¿ok? Así que es importante que nosotros podamos ver todas estas heridas para saber cómo va a ser nuestro comportamiento de ahora en adelante. Desde el coaching les digo que todo es permitido y todo es posible. Lo único importante es, número 1, que con lo que yo hago me sienta bien. Y número 2, que yo pueda correr con las consecuencias de todas las acciones que yo hago en mi vida. Si esas dos cosas están bajo mi control, bajo mi gestión, todo está bien. ¿Ok? Y bueno, todavía nos faltan 2 heridas que yo no sé si ustedes me dicen, lo dejamos hasta acá y seguimos con las otras 2 heridas el jueves que viene, o si ustedes están en disposición de avanzar el día de hoy, porque miren, ya son 9:16, les agradezco muchísimo que se han quedado con nosotros un poquito más del tiempo y pues los quiero escuchar. Me gustaría más escucharlos ahorita. Ari, yo creo por que ahora. sería bueno que lo dejemos para la semana que viene, porque esta segunda parte, esas 2 heridas, también le vamos a dar promoción, porque el taller me están comentando muchas personas que están encantadas en la parte de YouTube y que quieren volver a escuchar. O sea, que puede hacer la parte introductoria y continuamos las 2 heridas. Sí, me parece genial. Yo haríamos un resumen pequeño de estas 3 primeras heridas y luego avanzaríamos con las otras 2. Y como les digo, aquí hay mucha información. Me gustaría que por el grupo VIP que tenemos pongan sus dudas con respecto a estas 3 heridas que hemos visto el día de hoy para aclararlas ese día. Me gustaría que lo hiciéramos de esa manera. Dice Yamile que está de acuerdo para continuar el próximo jueves. Me parece muy bien. Bueno, si alguien quiere aportar algo más, acotar algo más, yo voy a cerrar acá la presentación para poderlos ver. Ya, ahí está. Así que me gusta verlo. Entonces, pues ustedes me dirán, vamos cerrando el día de hoy, pero quiero escucharlos, quiero ver si se han cumplido las expectativas que ustedes traían el día de hoy. Y las dudas que tengan, por favor, pónganlas en el grupo para yo tenerlas allí anotaditas y tomarlas en cuenta al principio de la clase el jueves que viene. Y bueno, dejo micrófonos abiertos para que ustedes me digan, no sea lejos, si pueden ellos abrir micrófonos, tú me dices. Sí, ya están todos abiertos. Todo el que quiera abrir puede abrir el micrófono ya. Bueno, yo los escucho. ¿Quién me habla? ¿Quién me dice? Arilet, yo. Dime, Rosario.
Ay, me ha encantado porque es un tema que pues me ha hecho recordar mi infancia que realmente quién no, sería mentir quién no ha sido bulleada de niña, pero como puse un poquito ahí en mi comentario, pues cuando yo era pequeñita, sí, me jalaban mis trenzas, me acuerdo de las amiguitas, o sea, sí me hacían bullying. Mamá no tenía tiempo, tenía que trabajar, mi papá me decía, tú defiéndete, porque no hay de otra, no te queda de otra. Entonces yo me tenía que defender. Es así, porque antiguamente no le llamaban bullying, ¿no? Antiguamente era así un juego de niños, o sea, jalarse las tres entre niñas. Y bueno, así era, ¿no? O sea, y bueno, eso me enseñó la vida a ser así luchona, guerrera, pues. Claro, Sí. sí. Yo eso lo decía, lo que nosotros somos hoy es gracias a lo que hemos sido desde pequeño, pues tenemos que agradecerlo, porque gracias a eso somos lo que somos. Es importantísimo que nosotros entendamos que las relaciones del día de hoy las analicemos. Analicemos nuestras relaciones, esa es la tarea que yo les dejo. Analicen sus relaciones del día de hoy, las que son importantes para ustedes, y que ustedes vean cuáles son las incongruencias que están habiendo allí y ver si a raíz de esas relaciones ustedes puedan determinar qué es lo que está afectando como una herida emocional. Como les dije, también hay otras heridas. Yo voy a ver si se pueden ir agregando, si no, pues nos quedamos solo con las 5 que tenemos. Y después de eso, si ustedes no han podido identificar, podemos agregar otras más. Eso les No, digo. excelente. Me alegra mucho, me alegra mucho. Igual el día de mañana voy a estar pasando por el grupo algunas diapositivas y las vamos a estar socializando. Ahí les pido a todos los que se han conectado el día de hoy, que estén en ese grupo, que intervengan, que hagan sus aportes allí para que interactuemos más en el grupo. ¿Les parece? Bueno, Alejandro, ya entonces hemos terminado. Ya, a ver, allá va. Ya entonces hemos terminado, ya daríamos entonces por terminado el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias por haber asistido y haberse quedado hasta más de las 9. Bueno, un gusto para mí servir aquí desde la otra parte del Zoom, siendo administrador del Zoom. Y bueno, la cita es para el próximo jueves, continuamos con esto y se vienen otras sorpresas. En el grupo vamos a estar poniendo todo lo que tenemos pensado. Queremos también hacer estas pláticas, a ver si podemos tomar otro día para hacer pláticas de planificación. Por ejemplo, que ustedes vayan lanzando pláticas pequeñas de 15, 20 minutos, donde ustedes vayan lanzando ideas, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos esto otro? Me parece que podemos interactuar de otra manera, podemos interactuar de esta otra manera, y así para que la idea es que este espacio sea una comunidad donde cada uno tengamos una voz y tengamos algo que aportar, porque nosotros este espacio lo creamos justamente para eso, para aprender también a escucharlos a ustedes y ver cómo podemos mejorar en todo tiempo y en todo momento. Hacerlo más ameno, más dinámico, que la experiencia sea que cuando yo entro a este Zoom, pase como hoy, que no me quiero ir, no me quiero ir, que pase esto. Esa es la idea. Esa Así es que la idea. bueno, buenas noches, que la pasen bien y nos vemos, nos estamos viendo.